de la identidad y otros intríngulis, conversaciones con mi doble. Uno. Y yo, ¿quién habla aquí? ¿Yo o tú? Yo, ¿qué pregunta? Como si fuéramos distintos. Y yo, pues claro que sí. Yo, ¿cómo así? Explícate. Y yo, mi querido amigo, veo que estás preso de una ilusión. Como filósofo deberías saber que lo que se llama el yo no deja de ser una focalización harto problemática. Yo, vaya, vaya, quieres decir que pones en duda mi existencia, pero no la tuya. Es el colmo. Y yo diría que mi afirmación es más bien una sutileza psicológica. Yo, sutileza psicológica que significa que tú no podrías decir yo. Y yo, como tampoco tú mismo por lo demás. Yo pienso que tengo algo más de derecho que tú, pues yo soy yo mientras que tú eres mi doble. Y yo, me haces reír. En realidad creo que te contradices, pues pretendes creer verdaderamente en tu unicidad de yo, mientras no haces en este diálogo sino desdoblarte. Yo, pues soy yo el que me desdoblo, no tú. Y yo, sí, y si eres tú quien se desdobla y no yo, ¿quieres decir que soy yo entonces tu verdadera identidad? Creo que no puedes responder a mi pregunta sin contradecirte. Yo, yo diría más bien que lo que estamos haciendo es postular la existencia de un tercero. Y yo, un tercero distinto a ti y a mí. Yo, exacto, entre nosotros hay un tercero. Y yo, sí, dime dónde está que no lo veo. Yo, no lo ves porque es virtual, como tú. Y yo, vuelves a insistir en que el único que existe eres tú. Yo, sí, es verdad. En cierta forma soy yo el único que existe, pues soy yo el que poseo un cuerpo reconocible por otros. Y yo, estás afirmando entonces que el criterio de existencia es dado por los otros. Yo, sí, en cierta forma. Y yo, pues si así es, yo existo en cuanto tú me reconoces, ya sea solo como tu doble. Yo, digamos que sí. Y yo, muy bien. Por lo tanto, ambos existimos de la misma manera, ya que si soy tu doble, participo entonces de tu grado de existencia. Yo, de acuerdo, solo que tú no tienes cuerpo. Y yo, tengo tu mismo cuerpo. Si no, no podría existir. Yo, el mismo cuerpo que yo, pero virtual. Si no, no serías mi doble. Y yo, estás diciendo entonces que esa virtualidad que no vemos ni tú ni yo, soy yo. Pero si yo no existo, ¿cómo podría estar hablando contigo? Es decir, conmigo mismo. Yo, dices conmigo mismo. Y yo, no, conmigo mismo, no contigo mismo. Yo, pero es lo mismo, ¿no? Y yo, si es lo mismo quiere decir que tenemos el mismo cuerpo, que provenimos de la misma fuente. Y si somos lo mismo, no veo de dónde sacas eso de que existió un tercero. Yo, sí, ese tercero es el lenguaje con el que comunicamos y que no se reduce ni a ti ni a mí. Es independiente. Y yo, independiente. Creo que es mucho decir. Tanto tú como yo manejamos una lengua que depende de cada uno de nosotros, pues hablamos de modo distinto, o mejor, decimos cosas diferentes. De lo contrario, no podríamos comunicar. Yo, el hecho que hablemos de manera diversa no implica que la lengua con la que comunicamos no sea independiente. Y yo, explícate. Yo, que la podamos analizar independientemente de nosotros, o más o menos. Y yo, más o menos. Yo,
Quiero decir que si ella se relaciona con la manera de ser de cada cual, eso no impide que la podamos desmembrar, analizar por encima de nosotros mismos. Y yo, ¿de acuerdo? Eso significa que la lengua remite a un basamento autónomo, independiente de los sujetos. Yo, sí, es lo que se denomina lenguaje, es decir, un sistema de reglas, de sintaxis, gramaticales y otras que abarcan o explican la lengua con la que comunicamos. Y yo, te refieres a la distinción entre esas dos instancias establecidas por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, ¿verdad? Yo, exacto. Y yo, el lenguaje es pues virtual, no así la lengua, ya que ésta está dada en la comunicación real entre individuos. Yo, así es. Por eso vuelvo a afirmar que es esa virtualidad la que te explica, la que te hace existir. Y yo, que nos hace existir, deberías decir más bien. Yo, no, insisto, porque yo tengo un cuerpo y no tú. Y yo, continúas con tu obsesión. Muéstrame tu cuerpo entonces. ¿Dónde está? Yo no veo sino lenguaje, simples letras entrelazadas entre sí, comunicando. Yo, deja de ser pretencioso. Soy yo quien te creó y no a la inversa. Y yo, el pretencioso eres tú, pues tanto tú como yo somos ambos seres de lenguaje. Y si no es así, demuéstrame lo contrario. Muestra tu cuerpo, personaje irreverente. Aquí el diálogo termina dada la carrera que emprendió el yo ante la imposibilidad para mostrar un cuerpo distinto al de las letras que lo sostenían. Y yo quedo allí, solo entre lo escrito, cuerpo de su cuerpo. 2. Y yo, creo saber que te llamas yo y que pretendes ser filósofo de profesión. ¿Me equivoco? Yo, no, tienes razón, aunque eso de que pretendo ser filósofo de profesión es mucho decir, pero bueno, pasemos. ¿Y tú quién eres? Y yo, me llamo y yo, o si prefieres mi doble. Yo, ajá, curioso nombre. Y yo, se parece al mío. Y yo, no totalmente. Yo, y eso de mi doble significa que eres mi doble. Y yo, ah, no, soy mi doble y punto. No estoy anexado a nadie en particular, faltaba más. Yo, disculpa, no quería ofenderte, pero... Y yo, ¿pero qué? Yo, pues no veo bien cómo puedes llamarte mi doble sin tener relación con alguien que te sirva de soporte o espejo o incluso de doble, si prefieres. Y yo, qué ocurrencia, hombre. Es como si yo dijera que tú no puedes llamarte yo, pues yo también soy yo. Yo, ah, no, me acabas de decir que te llamas y yo, o mi doble. Entonces, ¿cómo pretendes ser también yo? Y yo, oye, qué sofista eres. Ya veo por qué pretendes ser filósofo. Yo, no, es una cuestión de lógica existencial, me parece. Y yo, ¿de lógica existencial dices? Yo, pues claro, no puede haber dos yo. Yo soy único, yo soy yo y punto. Y yo, pues yo también, por supuesto. Por eso me llamo yo, que es un nombre único y singular. Yo, bueno, es verdad que no es muy frecuente. Y yo, en eso tienes razón, tu nombre es más frecuente, casi banal diría. Yo, ahora eres tú el atrevido. Si pretendes que yo me parezco a otro yo, pues te equivocas. Y yo, bueno, tal vez no te pareces a otro yo, pero te llamas como otro de ellos. Disculpa, pero tu nombre recuerda al mío, aunque con menos originalidad. Yo, qué pretencioso eres, ya te lo he dicho. Y yo, recuerda más bien a mi propio nombre, es como una copia o derivación del mío, en realidad. Y sin mencionar mi doble,
que es aún peor. Y yo, peor, ¿qué idea tienes? Como si yo fuera la única posibilidad de nombrarse. Vuelvo a repetirte, yo existo tanto como tú. Luego tu nombre no es sino otro entre tantos, por frecuente que sea. Yo, te equivocas. Yo soy la denominación tipo de la identidad. Por eso me llamo yo. Y yo, vaya, qué ínfulas te das, como si no existieran otras maneras de nombrarse, fulanito o sutanito, por ejemplo. Yo, de acuerdo, pero esas son denominaciones secundarias, derivadas de mí, es decir, del yo, si prefieres. Y yo, o sea que todos se llaman yo, qué aburridor, al menos yo me llamo distinto. Yo, está bien, pero eres un derivado de mi yo. Y yo, eso de derivado lo dudo, pero aun siendo así, me llamo distinto, soy y yo, soy único, mientras que tú no eres sino uno más dentro de la innumerable masa de yos. Yo, yo al menos soy yo, tú no eres sino un derivado. Y yo, y tú no eres luego un derivado del yo. No te engañes, amigo. Yo, aun siendo un derivado, como dices, soy más original que tú, que no eres sino un doble, doble del yo. Y yo, me haces reír con tu creencia en una originalidad originaria, redundante y pura. El yo impoluto y todopoderoso. Pregúntate quién es el pretencioso más bien. Yo, pues si las cosas son así, los presumidos somos ambos, pues tú defiendes tu identidad con la misma fuerza que yo. Y yo, bueno, en eso tienes razón, con la sola diferencia que yo no pretendo ser la denominación tipo de la identidad, como lo has afirmado para hablar de ti mismo. Yo, pues que yo sepa, cualquiera para hablar de sí mismo dice yo, como yo. Y yo, pues yo también digo yo para hablar de mí. ¿O crees que eres el único que tiene derecho a hacerlo? Yo, no, seamos claros, entre yo y yo hay una diferencia. Yo soy originario, pues para identificarte agregas a mi nombre una Y. Y yo, ¿qué es eso de que agrego a tu nombre? ¿De dónde sacas esa absurda afirmación? Así me llamo y punto. Yo no agrego nada. Ese es mi nombre. Entiéndelo de una vez. Yo, de acuerdo, no te enfurezcas. Lo que pasa es que yo es más originario que y yo. Y yo, vaya absurdidad. De nuevo el señor pretencioso que se cree origen de todo, hasta de mí. Yo, pero ¿y cómo no hacerlo si, como dices, te llamas mi doble? Más claro imposible, ¿no crees? Y yo, te repito que mi doble es mi nombre y punto. Mi nombre no remite sino a mí mismo. ¿Está claro? Aquí el autor de este diálogo se alejó aburrido, dejando tras de sí a esos dos personajes que no hacían sino dar vueltas alrededor de ellos mismos, es decir, de su propia identidad. Pero ¿cómo? He dicho su propia identidad, no es luego la mía. ¿Quién soy yo entonces? ¿Quién escribe esto? ¿Misterio o argucia lógica? Váyase a saber. Terminó agregando, desconcertado, él también. 3. Y yo, me pregunto cuánto de la independencia del pensamiento propio se juega en la capacidad para romper o distanciarse, que sería lo mismo, con las lecturas y autores primerizos. Yo, sí, esos que se leen cuando joven y que permanecen no sé dónde hasta... Y yo, hasta precisamente el momento en que se borran dejando el paso a otros, tal vez. Yo, o que se convierten en objetos más o menos ridículos a partir de la conciencia adulta, algo así como hitos pasados que se esfuman en el tiempo. Y yo, lo curioso es que no sabemos hasta dónde nos fructificaron, hasta dónde contribuyeron a nuestra formación. Yo, sí, por eso son juveniles, es decir, insertos en el pasado. Y yo, aunque tal vez no, pues si nos fructifican significa que quedan en alguna parte de nosotros mismos,
que están presentes. Yo, bueno, pero habría que ver de qué libro se trata. No creo que las historietas dibujadas contribuyan verdaderamente a lo que llamas formación. Y yo, ¿cómo saber? No hay que tener una idea demasiado intelectual de esa formación. Yo, ¿qué quieres decir? Y yo, pues que en la formación entran en juego sentimientos y emociones que no dejan de fomentar, cimentar, no sé, el mundo intelectual de una persona. Yo, disculpa, pero no veo bien en qué pudieron contribuir a mi formación las historietas de Superman que leía cuando joven. Y yo, pues qué sé yo, me imagino que un psicólogo podría decírtelo, ¿no? Yo, no sé, en realidad lo dudo, pero... Y yo, lo que hay que ver es que el mundo intelectual no está cortado de los sentimientos y emociones. Yo, bah, ahí no hace sino formular una especie de perogrullada. Y yo, pues no lo creo. ¿Cuántos no creen en que lo intelectual no tiene absolutamente nada que ver con esas cosas? Yo, sí, es verdad, sin embargo se equivocan. Y yo, así es. Pero entonces te contradices, pues estás aceptando lo que antes negabas. Yo, no, lo que te decía es que no lo veo bien, eso es todo, pero no lo niego. Y yo, de acuerdo, en eso tienes razón, no es fácil verlo. Dicho esto, nuestros dos amigos terminaron de beber la cerveza callados, algo asombrados de haber llegado a un acuerdo. Uno de ellos se preguntaba, ¿será por eso que somos dobles?